Para entender el problema de Latinoamérica es necesario remontarnos a la teoría del alcance intermedio del colonialismo interno, argumentada por el autor Pablo González Casanova. Históricamente, nosotros tenemos un proceso de colonialismo dentro del territorio de América Latina, que ha sido la intromisión de los españoles desde el año de 1492 en este territorio, y precisamente la llegada de un nuevo orden social que se estipuló desde las bases del poder, del saber y del ser. Este tipo de colonialismo no solamente monopolizó el acceso al conocimiento, sino que también difundió dentro de las gentes, dentro de los pueblos de Latinoamérica, una forma de pensamiento que no era propia de sí mismo. Ahora bien, el colonialismo interno, como tal, ya es el periodo posterior a la llegada de los españoles y podríamos entenderlo como el periodo de transición entre la monarquía española y la, entre comillas, libertad a la que se estaban sometiendo todos los países de Latinoamérica. Esta supuesta libertad solamente seguía los intereses de unos burgueses criollos que estaban intentando hacer el papel de dominadores, lo que a su tiempo lo hizo la corona española. Por lo tanto, ya podríamos llamarlo un colonialismo interno, en el que dejamos de lado la dominación de un sujeto aparte de nuestro contexto y ahora nosotros nos convertimos en dominadores de nuestro propio contexto. Entonces esta clase burguesa, esta clase criolla que quería entre comillas la libertad, lo único que hacía era buscar una salida para poder encontrar el camino a sus intereses, ya sea personales, ya sea estructurales. Y posteriormente a esto ya podemos ver cómo ha cambiado la gente, cómo ha cambiado la esencia del ser latinoamericano. Esta teoría de alcance intermedio nos permite explicar, por lo tanto, que el colonialismo interno es la manera de ver cómo nosotros mismos, nosotros como latinoamericanos, buscamos esa escalada social en el que pasamos de ser dominados a ser dominados. Lo único que estamos haciendo es cambiar de rol en este juego. Por lo tanto, hemos titulado a este ejercicio ¿Por qué Latinoamérica es como es? Porque precisamente nos hemos dado cuenta que el contexto en el que nos encontramos no nos permite ver el verdadero problema o la verdadera raíz de ese problema. Y es que como tal, nosotros, latinoamericanos, nos estamos atacando unos a otros. Estamos dejando de lado nuestras raíces, estamos dejando de lado toda la parte ancestral que de 1492 hacia abajo componían estos territorios. Entonces, Pablo González Casanova nos ayuda a mirar que ese colonialismo interno, que es la lucha por tener ese poder, la lucha por tener el acceso a ese saber, y que es dado de nosotros hacia nosotros, que es una lucha propia, es una lucha interna, pues precisamente no nos permite avanzar como continente, como país, como territorio. La salida entonces sería poder establecer un proceso decolonial, pero no visto desde las teorías occidentales, no visto desde los postulados que vienen desde las universidades, sino precisamente llegar a esa esencia, a ese saber ancestral, a esa sabiduría que parte del territorio, que parte desde la cosmovisión indigenista, y poder ir escalando poco a poco dentro de nuestro contexto, porque para cada territorio vamos a tener un contexto particular de cosmovisión, vamos a tener un contexto particular de ordenamiento social. Entonces, por lo tanto, esa sería la salida para un decolonialismo eficiente, no visto desde otras instituciones que vienen a imponer una forma de decolonialismo, sino que desde nosotros mismos, desde nuestra esencia, que ha sido privada y ha sido monopolizada por ese colonialismo, tanto histórico como interno, pues precisamente nos permita llegar a un apartado diferente de la historia y a un proceso en realidad de desarrollo y de progreso para nuestro territorio y para nuestras gentes. Siguiendo el hilo conductor de mi compañero José, América Latina es un territorio rico por su gran diversidad cultural, donde convergen un gran sinnúmero de pueblos indígenas y también afrodescendientes. En este caso hablaremos de los pueblos indígenas, que tenían su propia cosmovisión de acuerdo a sus usos y costumbres antes de la llegada de países europeos a lo que se llama la invasión, que se dio de 1492 en adelante, donde estos pueblos fueron sometidos en términos económicos, políticos, sociales a ese modelo europeo. Sin embargo, a comienzos del siglo XIX se da una independencia, pero esta independencia no es total, más que todo en términos de territorio, de territorio-espacio.
porque en lo concerniente a lo político, a lo social, a lo religioso, a lo cultural, todavía se sigue vigente ese modelo europeo o eurocentrista. Entonces, aquí como lo destaca Pablo González, todavía los indígenas propios de estos territorios se han visto sometidos por los criollos. Entonces el colonialismo interno se da dentro de los mismos países y se ve reflejado a través de las políticas públicas y de las instituciones públicas que todavía reflejan estos modelos occidentales. Estas dinámicas del colonialismo de poder y del colonialismo interno también se ven reflejadas en la raza superior. ¿A qué hago referencia con esto? Que los europeos se creen superiores a los no europeos y como lo menciona Aníbal Quijano, esto les ha dado el poder de dominación y legitimidad en diferentes ítems. Entonces, para tener un claro ejemplo de esto, tomamos el caso de la Constitución colombiana, más precisamente la Constitución de 1886, donde en la ley 89 de 1890, abro comillas, por la cual se determina cómo los salvajes se van llevando de a poco a la vida civilizada, cierro comillas. Entonces, claramente se mira la discriminación y menosprecio por los pueblos aborígenes y el despotismo y de las clases elitistas hacia estos pueblos. Entonces, también esto se ve reflejado en el conocimiento. De ahí que trae a un autor y sociólogo colombiano muy importante, que es Orlando Falsborda, que dice que el conocimiento científico también se puede crear a través de esos saberes populares y de esos sentipensamientos que también tienen las culturas indígenas y que se puede hacer una convergencia entre el conocimiento científico de la academia y el conocimiento popular de los saberes de los pueblos ancestrales. Es necesario construir miradas que expliquen a Latinoamérica sin el lente de la contemporaneidad, el sistema mundo globalizante y la modernidad, pues estos últimos han construido y recopilado la historia sin tener en cuenta las verdaderas raíces circunstanciales que han convertido a América Latina en un conjunto de alteraciones y contrariedades. Y esto además ha desencadenado un proceso o varios procesos de coloniales fallidos que mediante el desconocimiento y la fuerza dominante de las instituciones sociales hemos venido legitimando. De nada sirve explicar la realidad vista desde un decolonialismo explicado desde Occidente, pues esto significa también la pérdida de valores ancestrales y la consecuente configuración de nuestra identidad como latinoamericanos. Es por eso que es importante explicar el decolonialismo a partir de una visión indigenista que nos permita realmente reconstruir y resignificar nuestra identidad latinoamericana en tiempos de modernidad.